bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Fíjense ustedes si la tecnología es algo importante y a veces uno no las aprecia, las redes sociales, y a veces son el mejor instrumento que uno pueda tener. Ayer, pasando el programa tarde, como a las 8 de la noche, una persona que participa y entra es un amigo mío que hacíamos 35 años que no nos veíamos. Fíjate, y vive en Hialeah y yo en el oeste del condado. Fíjate lo que es, cómo encontrarse. Y estuvimos hablando, imagínate, para mí fue un problema, estuve conversando en casa hasta las 12 de la noche, a la hora que yo me levanto por la mañana, y ahora, pero qué bueno, y por eso es que las nuevas amistades que entran y que comparten con nosotros sus preocupaciones, es necesario. Por eso es que yo creo que deben de poner sus opiniones, buenas, malas o regulares, pero pónganlas, porque esa es la manera que nos vamos a ir intercalando toda esta información y toda esta idea para beneficio de todos en común. Muy buenos días. Ya te hice la posata porque era importante. Buenos días a mis compañeros aquí, a mi derecha el doctor Llamo y a mi izquierda el doctor Fernández, y por supuesto a ustedes que están ya con nosotros. Como empiezo siempre con las noticias, el sistema escolar sigue con problemas. El problema ahora es todavía un poco más preocupante porque al parecer tuvieron un ataque cibernético, alguien que quiere dañar este esfuerzo que se está haciendo para ayudar a nuestros niños. Si ya es un problema más serio que se debe de investigar y buscar de dónde sale ese ataque cibernético. Y si hay algún problema de que no se escogió al grupo adecuadamente o todas esas cosas, bueno, pues saldrán y quien sea responsable tendrá que atenerse a las consecuencias, porque los que en realidad se afectan son los niños que no reciben la información. Sigue el tiempo un poquitico por ahí, que no viene nada para acá, no se asusten, pero se sigue formando, está un poco agitado el trópico. Sí, así que vamos a mantener la cautela y por supuesto no la preocupación, pero sí la cautela. Hubo un problema que vamos a comenzar casi seguro, antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, el problema del COVID-19, que hay un problema con LabCorp, que es una empresa que se dedicaba a hacer buscar los resultados, ¿no? Un laboratorio. La LabCorp es uno de los laboratorios más grande que hay, ajá. Entonces, pero tuvo una pifia grandísima en la Florida. Tenían 75,000 pruebas que nos habían dado desde marzo. Imagínate todos los meses. Que ahora subió a la Florida, no sé si es que yo me doy en la mano porque a veces siempre pienso en la política. De pronto 75,000, pues imagínate tú cómo creció el aumento. Pero de todas maneras, el normal sigue bajando, está en 6.2 creo, y también los fallecimientos. Pero quería aclarar eso y usted, yo sé que estuvo en esos derroteros con estos laboratorios, hace como 4 programas Mencioné a LabCorp casualmente. Me recuerdo. No creo que sea nada político, no creo. Bueno. No creo, porque de verdad, al final del día, si sabes que aguantaste los test, está ahí la realidad. No hay por qué entregarlo así. No, porque sabíamos que el volumen ese tan grande de test diarios, y lo conversamos en algún momento, es difícil de manejar para un laboratorio. Yo he estado dentro de un laboratorio, sé lo que es eso. En un tiempo estuve haciendo eso. Y no es fácil manejar esos volúmenes tan grandes, aunque el LabCorp es bien grande y tiene ellos tienen varios laboratorios, no solamente uno, tienen, quiero decir, diferentes localizaciones donde procesan las muestras, porque centros de colección tienen muchos, pero aún donde procesan tienen más de uno también. Pero esos volúmenes tan grandes se prestan a veces a errores, ¿no? Somos humanos. Pero son 75,000, doctor. Yo entiendo, 400, 500, 1000. Pero, Luis, ¿cuál va a ser la intención? No sé, pero son 75,000, doctor. Entiendo. Porque si yo digo, cualquier cosa se puede extraviar, es normal, porque son muchos que se hacen, pero bueno, 100, 200, pero 75,000. ¿Tú sabes cómo funcionan los laboratorios, verdad? En esta época de la tecnología. Todo esto está automatizado. Esto no es una persona aguantando. Los test se corren y las máquinas están conectadas a las computadoras.
Las máquinas directamente le envían los resultados a la computadora, la información a la computadora, tú aprietas un botón y tú tienes los resultados. ¿Y entonces? Si nada más que en ese proceso de interface se rompe algo ahí mismo tú puedes aguantar 75,000 tests, o 50,000, o 1,000, o 200. Bueno, los que corriste en una corrida se pueden aguantar solamente con que tú falles el interface en ese momento de la máquina y de la computadora. Yo creo que hay que averiguar bien. Bueno, que averigüen. Claro, ¿no? la verdad. Y no estoy tratando de ya defender, se rompieron las relaciones del Estado con... no estoy tratando de defender a LabCorp, porque yo los mencioné un día aquí como un ejemplo de algo que no... Negativo, no Sí. positivo. Pero... Bueno, o sea, lo vamos a que dejarlo quiero con decir es que cuestión mark. puede Vamos a pasar. dejarlo con cuestión mark, doctor. Exacto. Exacto. Puede pasar. Buenos días. Buenos Y a lo días. mínimo, investigar cuál fue la causa de ese glitch. También sobre lo del ataque cibernético, ayer el Secret Service y FBI se han envuelto, porque es un problema serio que alguien interfiera con lo que está pasando con Claro. apertura y con los niños y las escuelas. Autoridades más allá están averiguando. Oí manejando esta mañana acá, hay que verificarlo, que los números de casos nuevos de COVID en el estado de la Florida hoy son menos que a fines de enero. Entonces, el número más bajo desde ese momento. Es No, una sigue buena bajando. noticia, sí es verdad, Sigue es una bajando. buena noticia. Ayer el gobernador estuvo en Fort Lauderdale tratando de embullar a las personas debido a que ha habido un decline, ¿no? O han bajado los números, no tan solo de muertes, pero de casos nuevos, tratando de embullar a las personas de viajar. El mensaje fue específicamente de montar en avión, de empezar a viajar, hacer cosas. De nuevo, no sé si es buena idea o mala idea, estoy Claro, hay que reactivarle repitiendo lo que oí hoy. Y si es verdad que esos números están bajando, es buena noticia para todo el mundo, especialmente también haciendo el empate con las escuelas. Claro. Si es verdad, va ahí, y el doctor y yo hemos comentado que quizás en unas semanas, si se ve que todo se mantiene por lo menos donde está, para poder, para el beneficio de los niños, abrir las escuelas. Claro. Para algo más que no hemos dicho, que yo creo que es importante, y nuestra invitada de todos los miércoles, que ese es su programa, a la doctora Cristina Valinotti, psicóloga y conferencista, es de que el gobernador dijo que ya iba, por orden ejecutiva, iba a aprobar de que se fueran ya a visitar los ancianos Sí. en los centros de cuidado de ellos, porque esta soledad está siendo un virus mortal. Y hemos hablado con la doctora Valinotti sobre el aspecto. Fue un momento hasta que parecía que hasta se emocionó un poco Sí lo hizo. el gobernador. Sí, no, sí se emocionó, sé, sí se emocionó. pero es verdad, Es cuando uno triste. le coge una lástima tremenda a estas personas que han estado solas. Es triste. Y vaya, eso también ahora se traslada también a los hospitales, que hay muchas personas que están solas en los Exacto. hospitales. Bueno, nosotros hemos tenido experiencias personales con las personas mayores Sí, estando sí, sí. solas. Claro. Ha sido bien difícil. Y las personas que han admitido en los hospitales, incluso personas jóvenes, que he conversado con ellos y me han dicho, oye, estuve una semana ahí solo, Ya. y personas que han tenido un evento serio, y es bien difícil estar solito en un hospital sin nadie No, dificilísimo. al lado. No, y en la casa igual también es dificilísimo también. Yo se lo he manifestado aquí personalmente. Yo tengo que a veces montarme en el carro y dar una vuelta porque es que se me cae la casa arriba. Para allá, para terminar ya, empezar hoy tempranito aquí, hablé con Tony en Malanga. El lunes no hubo ningún impacto. Ayer, porque pasaron un reportaje del restaurante en el noticiero del Canal 7, y dice que ayer fue tremendo. Se abarrotó aquello, que fue tremendo. Pero discutimos un tema que no lo voy a hacer hoy, porque hoy es el de Cristina, la doctora Cristina Valinotti. Pero un tema, el de las puertas abiertas y las ventanas abiertas, el impacto que ocasiona. Y es verdad, yo no había analizado con esa profundidad, pero al dejar las puertas abiertas entran del exterior mosquitos, moscas, cucarachas. Y es decir, que no nos damos cuenta que a lo mejor no lo pensamos y esas cosas pueden crear problemas de sanidad en la empresa. Eso es un mensaje para que la gente lo piense. Eso va a ser otro programa de un día, porque yo creo que sí vale la pena hablar sobre eso. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos Otra. días. Muy Buenos bien. días, doctores. ¿Cómo están? Ya. A usted no le Buenos días. pregunto, Pablo, Buenos Julio. días, doctor. a usted no le pregunto cómo está porque se ve muy bien, así que eso. Bueno. No. Porque de Gracias. verdad, con lo que trabaja, Yes. esta señora, yo no sé cómo ella tiene la energía, de verdad. Ya ella tuvo sus andanzas tempranito ese- en la mañana. Pero eso es la juventud, Luis. Eso es la juventud. No, la juventud, y yo creo que no es eso solamente, el estado físico de ella, que tiene una buena alimentación, ella es como piensa como usted, ese tipo de una buena alimentación, aparte hace ejercicio, todo lo que usted menciona, la doctora lo hace y está tiene una siguiendo. vida feliz porque está triunfando en lo que ella hace. Doctora, los 3 pasos para mejorar la familia en tiempos de crisis. Y no solamente la crisis de este coronavirus, sino cualquier tipo de crisis que nos venga Claro. encima a nosotros. Exactamente, sí. Bueno, antes de empezar, quería aclarar el significado de la palabra crisis. Claro. Crisis, desde el chino y mostrado desde 2 ideogramas, significa peligro, pero también oportunidad. Quiere decir que en el peligro realmente reaccionamos de una manera de protección, somos reactivos. Y vamos a la primera gráfica y entonces vemos el esquema. El peligro nos lleva... No, es esa, no. Esa no es. Esa ya la Esa vimos. fue de otro programa. Esa ya la vimos. Fue de otro programa. Es Esa era el síndrome Vamos de a ver Diógenes. si es lo que nuestro director... es lo que mandé ayer. No, eso lo que sucede es el sistema de internet, ¿ves? Eso es lo que Hay que crea. averiguar quién está boicoteando Hay que el averiguar programa. qué ataques cibernéticos nos están haciendo a nosotros acá para buscar la manera de que eso no suceda. Pero siga y después la volvemos a Voy rectificar, seguir, doctora. sí. El significado de la palabra decíamos que es peligro, pero también oportunidad, es binario. Esto quiere decir que en el peligro siempre nos ponemos reactivos. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta fisiológica que hablamos tanto de ataque o de huida. Vale decir que es algo que no podemos dominar, es algo automático, ¿verdad? Pero también está la oportunidad, y la oportunidad, si la sabemos descubrir, es proactiva. Y esta proactividad nos lleva al segundo significado de esta palabra, que desde el griego significa separar y significa también decidir. Vale decir que cuando yo separo el peligro y descubro la oportunidad de cambiar, de hacer algo distinto, entonces ahí nos ponemos proactivos y desarrollamos un plan. Bueno, ¿cuáles son esos 3 pasos, verdad? Uno es prestar más atención a nuestros seres queridos. Hoy en día o en cualquier momento de crisis nos encerramos en nosotros mismos. Sin embargo, debemos salir de allí y prestarle atención a nuestros seres queridos. Es decir, que si en momentos de no crisis le decimos a un hijo o a la esposa, ahora no puedo hablar, cuando nos piden esa ayuda, ¿verdad? Entonces allí es donde en este momento o en cualquier crisis tenemos que cambiar esa situación y prestarle atención. ¿Qué quiere decir observar nuestros semejantes y dejar de observarnos nosotros, nuestro propio ombligo? Crear condiciones para el diálogo. También los momentos difíciles nos llevan a pensar en nosotros mismos, nos llevan a creer, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? Tenemos que crear una atmósfera de diálogo, algo que en realidad tampoco hemos desarrollado, ¿no?, antes, en momentos de paz. Y la tercera es cooperar con lo que el otro necesita. Es decir, a veces el otro, el hijo, la esposa, el abuelo de la casa, necesita un momento de compañía solas con uno, o necesita que lo escuchen, o a veces hablar. Vale decir, esperemos ese momento, estemos atentos para que responderle al otro con lo que necesita. Si son los hijos, no necesitan sermones, muchas veces necesitan que los escuchemos. Y la fórmula que siempre remarco es 80% escuchar y 20% hablar. La mente y la observación del semejante
están muy unidas, porque justamente en la mente se encuentran todos los elementos necesarios para poder observar al otro que amamos. Esto se llama teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Es algo muy simple. Nosotros teorizamos acerca de lo que le está pasando al otro. Si yo estoy con ustedes, estamos reunidos y los observo, y no estoy pensando en mi cabeza qué voy a hablar yo, y los observo a ustedes, de pronto puedo hacerme la idea de cómo están sus mundos interiores. Eso se llama teoría de la mente porque yo teorizo algo acerca de lo que le está pasando al otro, que nos lleva a la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. Esto está en el cerebro, con zonas determinadas, existe, y por supuesto forma parte del funcionamiento de la mente, dentro de lo que llamamos el cerebro social. El cerebro social es esto de comunicarnos con el otro. El cerebro no está y no nació evolutivamente o se desarrolló para hablar con nosotros mismos, sino con el otro. Fíjense que en sociedades y en familias que existen lazos estrechos, constituye una gran ventaja anticiparse a la conducta de otros miembros. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento podemos desarrollar estrategias de prevención o estrategias de solución. Ahora, el segundo consejo era la creación de un diálogo que está ausente hoy en la familia. En momentos de crisis, más que nunca debemos dialogar, como decíamos antes. Y lo que estamos viendo es indiferencia, estamos juntos pero separados, vale decir, todos juntos pero cada uno con su laptop o con su celular, hay ausencia de buenos tratos, no nos tratamos bien. Cuando llegamos a casa y nos sacamos la ropa, también nos sacamos la cortesía que hemos tenido durante todo el día con la gente extraña, porque total es la familia, y entonces no necesito ser cortés, sí, necesitamos también la cortesía. Por favor, me permitís, gracias a los hijos, a la familia. Todo esto suaviza cualquier momento de dificultad y de conflicto, y ya lo hablaba la doctora Montessori. Hay una falta de atención hacia los hijos y hacia el grupo familiar, hablábamos de los ancianos en general, justamente porque no los vemos y estamos ocupados y ahora déjame porque me siento nervioso o no puedo más aquí, me voy a dar una vuelta, cualquier cosa que implique una conducta individual, cuando en realidad tenemos que, y saber por otro lado, que vamos a sentirnos mucho mejor si nos desarrollamos justamente con conductas de grupo. La falta de comunicación, y muy particularmente la crisis, lo hemos visto con el gran desarrollo de trastornos psicológicos, por ejemplo, trastornos que la familia no descubre, ¿no? Los hijos que ante un momento difícil o sin estar en un momento difícil, comienzan a cortarse y andan todo el verano con las mangas largas y no lo vemos, y después nos sorprende una emergencia y decimos, yo no sabía, mi hijo no me dio ninguna señal. Claro, ellos no van a dar una señal, a lo mejor la señal la tenemos que ver nosotros. Claro. La falta de comunicación es la Babel de nuestro tiempo, Luis. La palabra aquí está completamente en desuso, no nos comunicamos adecuadamente, o en todo caso usamos la palabra en sus dos dimensiones, porque la palabra tiene dos dimensiones, como monólogo y como diálogo. Vale decir que como monólogo hablo conmigo mismo, es la palabra la uso para mí, y como diálogo es lo que está olvidado. Vivimos en un mundo silencioso. Fíjese lo que dijo el famoso filósofo Santiago Kovatlov, argentino. Vivimos en un mundo de profundo silencio, lleno de sonidos verbales. Yeah. Esto quiere decir que hacemos ruido, que decimos cosas insustanciales y nos escuchamos a nosotros mismos. Y quizá cuando hoy en día vemos a alguien que se comunica con un amigo, lo único que hacen es hablar de sí mismos, ¿no? Y a lo mejor lo que el otro necesita es contar sus cosas. Me viene una cosa a la mente, doctora, no por interrumpirla, porque yo sé que también aquí nuestros compañeros están deseosos de poder poner su granito de arena. Pero eso es uno de los problemas que está impactando la sociedad hoy en día, que nosotros queremos oír lo que queremos, nos gusta oír nosotros, no quizás a lo mejor lo que es la realidad.
y formamos en nuestra mente nosotros eso, y por eso es que nos separamos cada día más en vez de buscar eso mismo Claro, que usted expresaba. lo que pasa es que lo que sucede es que la palabra como monólogo, es decir, para hablar con nosotros mismos, allí nos lleva a perder la esencia humana. Exacto. Porque en tiempos ancestrales nacimos con esta dimensión simbólica que es el lenguaje, además de los gestos y otro tipo de simbolismos. Pero la palabra es lo fundamental. Y como diálogo lo recuperamos. El tercer paso era la biología y la cooperación. Tú sabes que en la biología está marcado que la cooperación es la evolución biológica de los organismos fue más relevante aún que la competencia. Si la competencia nos lleva a matarnos y la evolución nos lleva, la cooperación nos lleva a unirnos. Y la simbiosis es la fuerza más importante dentro de lo que es la cooperación, es la fuerza más importante de cambio, que implica que dos organismos se unen para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, el pajarito boyero le saca los piojitos al lomo de la vaca y la vaca tiene un peluquero gratis o se siente liberada. Vale decir que esas son las fuerzas simbióticas que en el hombre se manifiestan en el nacimiento con la madre. A partir del primer mes se genera la simbiosis materna. Vamos a escuchar al doctor Llamo, porque el doctor Llamo se estaba riendo, no sé si es que se sintió el pajarito, qué cosa fue lo que lo hace. Bueno, es para dar a la gente que nos está escuchando, la palabra simbiosis es una palabra difícil, y entonces para dar un ejemplo bien sintético, bien claro, de que en realidad eso es, donde dos organismos se favorecen, y vemos cómo en la simbiosis materna ocurre eso, donde es una díada de uno, en realidad son dos organismos biológicos humanos que se unen para sobrevivir, y también la madre para desarrollar ese apego necesario. Hoy en día las madres no están lo suficiente con los hijos, entonces no tienen la posibilidad de hacer esa simbiosis que le despierta intensamente el instinto materno, si es que lo ha tenido previamente desarrollado en el hogar. Entonces yo lo que hablo es del sínodo de la familia. Sínodo es una palabra que implica, como ustedes saben, un congreso, un concilio de obispos en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero también en su acepción muy antigua, Aristóteles, Plutarco hablaban ya de una conjunción de planetas. Entonces lo que necesita la familia es conjugarse, estar juntos, porque la familia de alguna manera es una religión. En la religión nos religamos con algo superior a nosotros mismos, que es Dios. En la familia nos religamos con algo superior a nosotros mismos también, que es la familia en sí, el todo. El todo es más importante que la suma de las partes. Doctor, déjeme darle una posibilidad a los compañeros acá, porque tienen muchas preguntas que quizás puedan ayudar a canalizar esto para poder a beneficiar a la persona, porque ahorita tengo que hacer una pausa en 2 minutos. Usted estaba... No, porque... Y lo que quise decir lo de pajarito es para que no vaya a pasar lo de Maduro, ¿no? Por favor, si me vas a comparar con Maduro, voy a parar. No le he dicho, porque está tan susceptible, no he dicho de eso. He dicho lo de pajarito, me llamó la atención. No, lo que pasa es que la doctora ha dicho muchas cosas interesantes. Claro. Entonces, a veces quiero... interrumpirla un poquito para preguntarle, claro, yo entiendo, y que ella nos pueda explicar y hacer énfasis un poquito en lo que ella está diciendo, porque doctora, corríjame si estoy equivocado y si no, ayúdenos con esto. Yo tengo entendido que ese problema de escuchar y hablar, yo creo, si usted lo puede poner un poquito en porcentajes, yo tengo entendido que el ser humano en general tiene mucho problema escuchando. No sé si estoy correcto, doctora, pero es sumamente importante. Ella mencionaba, a veces estás hablando con una persona y la persona, y yo incluido, soy culpable, a veces estás pensando lo que vas a hablar tú, lo que vas a decir, y ni siquiera estás prestando atención a lo que esa persona está diciendo. Eso quiero que nos lo defina un poquitico en porcentaje, porque creo que tiene mucho que ver con la comunicación, obviamente. Otra cosa interesante que la doctora mencionaba, que a veces con los hijos pasan cosas y dicen los padres, oye, pero él nunca me dio un signo, una señal. Lo más probable es que envió muchas señales. Lo que pasa es que nosotros nunca las vimos porque no le estábamos prestando atención. Amén. Y eso es crítico en esas cosas que suceden a veces
desafortunadamente un muchachito entró a una escuela, un muchacho de 15, 16 años, con una pistola le disparó a 4 y la gente dice, oye, pero nunca dieron una señal. Lo más probable es que ese muchacho dio muchas señales y no le prestaron atención. Muchas señales y nunca le prestaron atención. Eso yo creo que son cosas importantísimas que la doctora ha mencionado y por eso quería hacer una pausa y hacer énfasis y preguntarle esas cosas. Y eso mismo de prestarle atención a un hijo no quiere decir necesariamente físicamente estar ahí prestándole atención, pero como padre yo soy un gran cheerleader de mis hijos, ¿no? Estoy muy orgulloso de ellos y todo eso, pero uno también a veces tiene que ser un poco crítico cuando está viendo las cosas, porque de nuevo la función, como yo lo veo yo, es de padre y he fallado 1.000.000 de veces, estoy seguro, pero hago ese esfuerzo también de tratar de oír, y etcétera. Pero eso me dio una sonrisa en la cara también del 20% de oír, de hablar, y el 80% de oír, porque claro, muchísimos de nosotros no empleamos esos porcentajes. Yo lo he dicho en este programa, por eso lo sonreí, lo he hablado hasta como consejo, de nuevo, ya se ven las canas en la cara, en la barba, en la cabeza, que las tengo por experiencia, no por inteligente, lo digo, por experiencia. Y hasta he hablado con muchachitos y muchachitas que el éxito más grande que pueden tener es oír a las otras personas. No por hacerle caso, ni tener que hacer lo que están diciendo la persona, ni estar de acuerdo. Pero aún, y es quizás una bendición que me dieron, no sé, y en mi profesión pienso que desarrollé el instinto que tenía, no tan solo, pero de oír todo lo que me está diciendo la persona. Y eso hasta en una situación necesaria como la mía en la profesión me ha ayudado muchísimo, pero aún en un argumento o en un debate, el arma más grande que tiene uno es lo que está diciendo la otra persona. Oírla, y lo estoy usando ahora en un context, quizás no el de la doctora, que ella lo está usando en otro, pero aún así, sumamente importante oír a las otras personas, que no sé, se ha perdido eso. Tiene toda la razón, igual que Julio. No creo que se haya perdido, yo creo que siempre ha sido así, porque ese es el éxito del diálogo, escuchar también. Tengo que hacer una pausa. Pero Julio dijo algo que yo creo que es importante, que en vez de estar escuchando, está pensando cómo va a reaccionar ante un tema. Están pensando en el argumento. Y no está oyendo que a lo mejor no le está diciendo lo que él va, de la manera que él va a reaccionar. Súper importante lo que acaba de decir. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, es todo suyo para que guíe a nuestros doctores y también a todas las personas, porque yo creo que es vital lo que se ha hablado aquí en esta primera parte. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos!
Bueno, ya de regreso aquí nuestro técnico ha podido lograr descubrir dónde nos estaba impactando a nosotros en el internet. Espero que no Era en China, sea... creo. Bueno, oiga, usted ha venido, hoy ha venido muy ligerito. No de ropa, vamos a aclarar, porque como le dice, vamos a estar claros. Vamos a sacar la primera gráfica para que la doctora nos pueda guiar un poquitico más y así poder cerrar el programa. A nuestro director, la primera gráfica, ahí está. Doctora. Bueno, habíamos hablado de la Babel de nuestro tiempo, ¿verdad? Que en donde la palabra no se usa, o se usa para insultar, o se usa para hablar con uno mismo, como monólogo, y no como diálogo. Y que entonces perdemos esta cosa de ser personas, de ser seres humanos, cuando no dialogamos. Si bien el diálogo viene de la raíz di, que significa dos, en realidad el diálogo es con toda la familia. Eso, es importante estar siempre presente. Yo lo que quería hablar justamente acerca de los porcentajes. Tenemos que 80% hablar, escuchar, 20% hablar. Esto es desde el punto de vista psicológico, es una fórmula psicológica en la que nosotros debemos pensar previamente. Cuando yo voy a hablar con alguien que me está pidiendo a mi atención, entonces es allí donde yo debo pensar, voy a escuchar y después hablo. Si es que la persona quiere. A veces quieren hablar solamente y no necesitan ningún consejo y entonces le prestamos la oreja, le prestamos el oído para que se sientan mejor. Y entonces también, hablamos de la cooperación en la próxima gráfica, y la cooperación es eso, es cooperar con lo que el otro está necesitando de mí. Que no es lo que yo creo que el otro necesita. Es decir, si bien yo me puedo hacer una apreciación en la mente, con la teoría de la mente, a ver qué es lo que le está pasando, por ahí está triste, quizás se divorció, quizás se le murió alguien, pero cuando yo corroboro, por eso debo escuchar primero, cuando yo corroboro qué es lo que le pasa, ahí es donde le doy, digamos, la escucha y puedo hablar ese 20% si la persona lo requiere, ¿verdad? Porque, como decíamos antes, la cooperación es muy importante y vivimos en un mundo de competencia y la competencia nos destruye de alguna manera. Si bien es necesario competir en un nivel económico, pero esta competencia que existe a todos los niveles nos destruye y la cooperación nos hace crecer en conjunto, ¿verdad? Y como ocurre justamente en la simbiosis materna, que ya lo habíamos hablado. Posteriormente, la próxima y última gráfica era el sínodo de la familia, lo que yo llamo el sínodo de la familia, que quiere decir esta reunión de voluntades, así como se reúnen los obispos, nos reunimos las voluntades de la familia y hacemos camino juntos, ¿verdad? Hacemos camino juntos a través de la cooperación, a través de la observación del otro y a través de la creación de un ambiente de diálogo que hoy está perdido. Por más que pensamos que todo el mundo se comunica, en realidad no se comunica. Vamos a lugares donde uno habla, se lo escucha, pero no se lo comprende porque se está pensando, como muy bien señalaba el doctor Llamo, están pensando en qué van a responder o en qué van a decir. Yo creo que es un ejercicio interesante empezar a escuchar y una vez que tenemos bien comprendido lo que la persona dijo, allí es donde tenemos que elaborar nuestra respuesta o lo que hacemos. Yo voy, por ejemplo, a muchas conferencias y voy a programas de televisión y una vez que yo expuse todo, y le pasa a mucha gente, ¿verdad?, que está en este campo, hacen preguntas que uno ya respondió. Entonces quiere decir que no se escuchó. Ahora, a todos nos pasa lo mismo. Cuando yo asisto, tengo que luchar en contra de eso y decirme, debo prestar atención, voy a ver qué es lo que dice y si puedo lo anoto, y entonces ahí después elaboro una injerencia mía, una sugerencia, claro. Luis. No es para usted esto que voy a decir, porque nos conocemos hace muchos años y su profesionalismo es enorme. Pero muchas veces hay muchas personas que dicen las cosas que piensan que la están diciendo adecuadamente y nadie les entiende lo que está tratando de decir. No, sí. Ese es un problema seriosísimo que nos tenemos que enfrentar también. Es decir, que
Uno Bueno, tiene que lo que poner pasa como que una balanza en intermedio y sin lugar a dudas, uno hace camino al andar. Pero yo pienso también, Luis, eso va a tener cierto porcentaje, ¿no? Pero en realidad yo pienso que la gran mayoría de cuando la persona dice que no entendió es porque no escuchó. Sin lugar. Eso sin lugar a duda, y el doctor lo mencionó, yo lo he mencionado, si uno solamente está pensando en el punto, el argumento que quiere hacer, no tan solo no está oyendo a la otra persona, pero vaya a estar malinterpretando Lo que está y que yendo a una vía incorrecta de la conversación que era la intención. Y fíjese, estoy hablando de experiencia. No, pero por eso dije, yo soy me ha culpable pasado, también. no tan pero eso solo es muy bueno. culpable, Yo pero tengo que hacer un esfuerzo, como dice la doctora, para vencer eso y poder escuchar, porque a veces estoy pensando en lo que te voy a contestar y no te estoy prestando. Pero eso es bueno, porque Yo es que soy hay veces culpable que a de lo eso. mejor, de la manera que te están explicando, tú no estás entendiendo. Eso es otro punto No, que hay que es analizar. un O sea, definitivamente. por eso es que yo creo que uno es importante, como puso la fíjate que pone, le hace la casa con las manos el papá y la mamá y debajo están los niños, porque nosotros somos responsables de los niños. Y tú mencionas eso constantemente, que es la familia. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado con ese aspecto también, porque podemos estar también un poquito equivocados. Pero yo sí creo que hay que escuchar. Hay que escuchar lo que se está diciendo, porque si no, no se puede hacer la pregunta adecuada para poder ayudar más a la O si persona. no, no le puedes dar el consejo adecuado. Hablando de amén, los amén, hijos, amén, hablando de amén, los hijos. amén. Como decía el doctor Fernández, tú tienes que escuchar a tus hijos. Claro. Y ellos obviamente muchas veces van a tener opiniones diferentes a nosotros, Total. porque nosotros hemos aprendido con los años. No tengo tantas canas en la barba porque no tengo barba, pero sí Porque tengo tú no las se la canas. deja, porque no se la deja. Exacto, pero sí tengo canas. Se cuida para no... Y entonces sucede que si nosotros no los escuchamos, no sabemos lo que ellos están pensando. Totalmente. Y regreso a las señales que nos dan y nosotros no las estamos viendo. Estoy de acuerdo. Eso Mira, pasa, creo que si todos pueden los poner la días. cuarta gráfica. Vamos a decirle ahí, a nuestro ahí director. están todas las imágenes Ok, de lo que vamos está sucediendo. vamos a decir a La nuestro cuarta. director que ponga la cuarta gráfica. Entonces, allí es donde se ve lo que pasa. Y es cierto, cuando un hijo, nosotros estamos dispuestos a salir de Ahí la nuestro tenemos, hogar, doctora, ahí la tenemos. ahí estamos. Es decir, falta de buenos tratos, hay indiferencia y la falta de atención con los hijos. Es muy común estas imágenes, que el hijo viene a pedir un consejo, Es a verdad. hablar y decimos no, ahora no. Exactamente. O cuando llevamos a la habitación, evidentemente la nena está allí tratando de hablar con la mamá y la mamá trabaja. Ya. Estas cosas, Eso es- y aconsejamos todo esto, no porque las 4 imágenes que vemos allí no sigan reproduciéndose, esto va a pasar siempre. El tema es qué hacemos para compensarlo. Por ejemplo, si yo sé que tengo que trabajar mucho, pero sé que mi hija quiere hablar, yo debo sacar 10 minutos, 15 minutos para estar con mi niña o mi niño o mi esposo, quien fuere, con el abuelo, para poder prestarle ese tiempo y después encararlo. No es que estamos diciendo, porque somos seres humanos y nadie es perfecto. Gritamos a veces, o por ahí no hacemos lo que tenemos que hacer, o estamos en el celular demasiado tiempo. Yo estoy bastante trabajada en eso y lo puedo dominar, porque estoy constantemente hablando, diciéndome, dándome instrucciones de las cosas que se deben hacer. Y es lo que tenemos que hacer en familia, porque si no, somos personas libres, somos como animalitos y vamos por ahí viviendo. Y no somos animales, somos en todo caso animales superiores que tenemos que conectarnos con el otro y tener los radares listos para los demás. Ya. Porque No, si no, nos perdemos como especie. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una deconstrucción de la especie, hay una destrucción de las cosas básicas que nos unieron en el pasado más ancestral. no, yo entiendo, pero la sociedad va cambiando y al cambiar la sociedad cambiamos nosotros porque somos los que dominamos en la sociedad. Y entonces yo vengo de una época donde ciertas cosas eran negativas y otras positivas. Hoy en día muchas de esas cosas son a la inversa. Y entonces ahí es donde viene la falta de comunicación y donde vienen los Sí, pero- problemas. Es muy interesante Pero- lo que acabas de decir, pero nosotros, yo pienso que al final, y tienes razón, la sociedad ha ido cambiando, Cambiando. pero la esencia, la base, Claro. debe mantenerse.
Exacto. Yo entiendo, por ejemplo, que está la tecnología y los teléfonos, el uso del teléfono, los mensajes de texto, nadie quiere conversar. Yo insisto, y lo digo con toda honestidad, una hija mía me manda un texto, yo le hago una llamada telefónica. Ya Exacto. básicamente casi ni me quieren mandar el texto porque saben lo que va a pasar. Yo las voy a llamar. Yo Exacto. insisto en hacer eso, pero es como dice la doctora, te lo tienes que recordar a cada momento y tienes que pensarlo. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer, como hicimos nosotros aquí ahora, porque todos dijimos hemos sido culpables de eso. Primero tienes que reconocer que tienes un problema o que estás cometiendo un error o que estás equivocado. Problema. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después decir, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Y después tienes que recordártelo. Porque si no te lo recuerdas, vas a caer. Como tú dices, ha habido tanto cambio y la sociedad te lleva a actuar diferente. Tienes que coger un momento, por eso es que es importante coger un momento de pausa, parar en seco. Claro, sí, y volver claro. Reset your mind Ya. y entonces decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. Pero fíjate, y eso te pasa en tu vida cotidiana Todos los días. No, lo que no te das cuenta. Pero, por ejemplo, te entra, porque las coincidencias son así. Te está llamando tu hija, pero te entra una llamada en la que tú estabas esperando pendiente y le dices, espérate un momentico, porque esta tienes que darle una prioridad porque implica quizás un problema mayor. Y ahí mismo vino el problema, puede ser interpretada de otra manera, de que tú no le quieres prestar atención. Eso es una realidad, pero también es una realidad, y eso lo tenemos mucho los hispanos, de que el hijo o la hija va a participar a los padres y le dicen, cállate que tú no sabes lo que estás diciendo. Eso es una cosa, pero es real. Ese es clásico. Pero es real. Los niños hablan cuando las gallinas. Ajá. Y como las Exactamente. gallinas no, entonces los niños no hablan. Eso sí. Eso es fatal. Totalmente. Fatal. Totalmente. Sí. Pero te quise eso- poner dos ejemplos de diferentes maneras, porque hay veces que suceden estas cosas. Tienes toda la razón. Yo igual actúo como el doctor, de mis hijos en particular y hasta con amistades. Recibo un texto y yo lo primero que hago es hacer una llamada. Me encanta eso y yo practico igual. La doctora usó una palabra al principio del programa que quizás se liga con esto, que es cortesía, que es parte del concepto, ¿no?, de oír y comunicarse y etcétera. Y con todas las cosas que hablamos en el programa, sea mejorar el alimento, sea hacer más ejercicio, sea oír, sea ser más cortés, requiere esfuerzo. Número uno, como decía ahora el doctor Llamo, hacer pausa, por favor, todos los días, en todos estos tipos de cosas en nuestras vidas que podemos mejorar. De nuevo, yo no estoy haciendo así con el dedo, yo soy culpable, yo necesito ayuda en esa perspectiva, pero todas estas cosas que cuando nos lleva la corriente, la tecnología o diferentes normas, como usted dijo, cosas que ahora consideramos que son las normales y quizás antes no, Exacto. pero tenemos que hacer pausa y hacer el esfuerzo de decidir, igual que hablamos con la dieta y nuestras profesiones y nuestras relaciones, hacer el esfuerzo de hacer la pausa y concentrarse en uno, porque no es fácil. Uno en el corre-corre del diario se puede dejar llevar, pero sí es posible, hasta la cortesía, ir a un supermercado y si una persona, un stranger, una persona que no conoce, decirle, hi, good morning. Ya. Una cosa tan Y sencilla. como decía la doctora, tener empatía, pero para tener empatía tienes que ponerte en el lugar de la otra persona. Porque si tú solamente estás pensando como tú y no te pones en los zapatos de esa persona, no vas a lograr tener sin lugar a empatía. duda. Y esa persona puede pensar totalmente diferente a lo que tú estás pensando. Y no quiere decir que estás 100% equivocado ni que tú tienes 100% la razón, pero tienes que ponerte en el lugar de esa persona para lograr entenderla. No hay duda. Doctora, usted quería abundar en el tema. No, yo quería decir que sencillamente tenemos que volver a las bases. Estamos muy alejados de las bases. La biología nos dice mucho de nuestros comportamientos y también los comportamientos humanos y tenemos de alguna manera que volver. Desde el punto de vista de la familia, lógicamente, volver a las bases implica volver a esa comunicación necesaria, porque no vemos el gran panorama detrás de todo esto, que las sociedades están hechas por familias, es decir, que los legos de una sociedad son las familias, y si nosotros no nos desarrollamos como familia, no podemos como familia
de esta época, pero también trayendo siempre esa tradición que no puede morir, que es el diálogo, que es la comunicación. Porque, Luis, tú decías muy acertadamente, junto con el doctor Llamo, que en efecto la época cambió, estamos tecnologizados, y está bien, nos tenemos que tecnologizar, pero no podemos modificar ciertas cosas. Hay cosas que son la base, por eso hay que regresar a las bases. Hay cosas que son las bases humanas, como el diálogo, como la cooperación con el otro, la atención, la observación del otro, y particularmente ahora que ni siquiera estamos observando la conducta de nuestros hijos, la conducta de nuestros abuelos. Estamos como si hubiéramos llegado colgados, y nosotros nos venimos colgados, no nos trae la cigüeña, nos trae un contexto, claro, un contexto cultural, un contexto familiar. La primera institución que el hombre conoce al llegar a esta tierra es la familia. Como es su familia, va a ser él en la sociedad. Es tan elemental y es tan básico y por lo tanto tan cerca de nosotros está que no lo vemos. Entonces, recuperar estas cosas es prioritario para compensar este mundo que cada vez va a estar más robotizado, cada vez va a estar más tecnologizado. Y entonces corremos el riesgo de que nuestra condición humana quede sepultada, y entonces allí, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí va a sobrevenir la destrucción del hombre, porque la destrucción del hombre como lo conocemos, del Homo sapiens sapiens, quizá iremos evolucionando hacia otra clase de individuo, pero que seguramente no va a ser tan sustancial como lo que indica la biología, lo que nos indica las primeras sociedades humanas. Si me parece que hasta en la historia, y ustedes lo vivieron, el derrumbe de la sociedad empieza con el derrumbe de la familia. Claro, la separación de la familia. La separación de la familia. Exacto. Que ustedes lo vivieron y pasó en Cuba y ha pasado en Venezuela. Y desafortunadamente lo estamos viendo aquí ahora. Sí, señor. Por eso lo menciono. Por eso es que a veces decimos, oye, sí nos puede pasar. Y ustedes me han enseñado a mí, porque yo soy el primero que dije, no, pero aquí nunca va a pasar. Y ustedes me han dicho, presta atención porque puede suceder. Y cuando te pones a analizar, eso es lo que está sucediendo. Yo conozco muchas personas que tienen 45.000 opiniones ahora de lo que está sucediendo y de la política, y tienen problemas mayores en su familia por tiempo, y lo han ido poniendo ahí en un lado. Entonces yo los miro y digo, wow, tienes 45.000 opiniones de esto, y estás diciendo, ¿y por qué no haces algo con tu familia en primer lugar y tratas de resolver los problemas que tienes ahí, y posiblemente van a cambiar tu perspectiva de lo demás, de lo que está afuera? Y la doctora lo dice, y nosotros todos lo hemos dicho aquí muchas veces, la familia es la base de la sociedad. Tú no puedes construir una sociedad sin una familia, no hay manera, esa es la base. Por eso nosotros insistimos tanto en la familia, en la comunicación con los hijos. Por eso felicitamos a Luis el otro día por sus 43 años de casado, porque eso es sumamente importante. Sin eso estamos perdidos, seguimos caminando a ciegas. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, y nos dejamos llevar por la tecnología, y sí, usamos la tecnología. Eso es como en la profesión nuestra. Nunca la tecnología va a sustituir escuchar a un paciente y hacer un examen físico. No hay manera que lo va a sustituir. Tú puedes usar después la tecnología e indicarle un CT scan, un MRI, lo que necesites para confirmar tu diagnóstico, confirmarlo. Pero tú tienes que tener un pensamiento, tienes que escucharlo. Esa persona se conoce mejor que nadie, él mismo, y te está dando las señales, te está diciendo casi, te está recitando el diagnóstico, y tú lo estás perdiendo porque no lo quieres escuchar, porque quieres andar corriendo y porque sabes que le puedes indicar un examen, porque tienes la tecnología a mano, porque nosotros no la teníamos y no teníamos otra alternativa que escucharlo y examinarlo. Es lo mismo. Eso aplica en cualquier lugar, a cualquier nivel. Tenemos que escuchar y tenemos que practicarlo otra vez, porque nosotros lo hemos dicho aquí, que nosotros nos hemos equivocado en eso. Tenemos que ponernos en la mente y practicarlo. Bueno, y la crisis... Voy a pedir permiso. ¿Permiso? No, porque es que no... No lo dejan poner. No, ¿te has fijado? ¿Te has fijado? Permiso. No siga. No, bien rápido. De principio se habló la palabra crisis, que significa un par de cosas, y vamos a decir en esta crisis creada por el virus chino,
lo de COVID, nos da oportunidad, como dice la doctora, a quizás empezar a hacer arreglos en nuestras casas con nuestras relaciones de familia, que de nuevo, como dice la doctora, es la estructura y la base de nuestra sociedad. No, yo no tengo duda, pero lo que quería enfocar es que si lees un poquito la historia, te vas a dar cuenta que esas equivocaciones han surgido siempre. Y eso es lo que han destruido naciones. Desgraciadamente, nosotros no somos diferentes al resto de los demás. Y yo lo que sí creo es que la tecnología nos rompe la familia, no une a la familia. Rompe a la familia porque crea individualismo. No necesitamos de la ayuda que necesitábamos antes, desgraciadamente. Entonces, nos va separando de la familia. Y ahí es donde triunfan todas las cosas, desgraciadamente. Porque ya no necesitamos esa familia, pensamos, vamos a ponerlo de esta manera, pensamos que no la necesitamos, tan importante que es. Pero no lo pensamos, porque tenemos la solución. Fíjate si es el ejemplo. Antes tú te llevabas, cuando tú no entendías algo, a tu papá, o a tu mamá, o a un amigo como el doctor para que te diera un ejemplo. Ahora tú vas a Google y le pones lo que tú quieras, y Google te da uno, y para ti Google es excelente, es lo mejor. Y son personas que te están contestando. Y acuérdense que Google también Por tiene Dios. sus prioridades. Google no está... Google tiene otra... No, es verdad. No están necesariamente yendo a lo más lógico, están yendo a lo que más le conviene. No, inculcando otra cosa también. Pero lo que quiero explicar. Mira, Sí, doctora. Le quedan 3 minutos, doctora. Todo suyo. Quería comentarles que está como mal visto hablar de la familia, como algo antiguo ya, ¿no? Que ahora la gente no tiene, por ejemplo, una nota, no se va a una conferencia donde se habla de familia como se va a una conferencia para empoderar a la mujer o para tener más dinero. Todo esto es lo que está de moda, lamentablemente. Amén. Yo hace 10 años que estoy en el campo de la familia, he escrito 8 libros, estoy en mi 9º libro, estoy tratando con mucho trabajo de ingresar todo esto, porque claro, si hablamos de sexualidad, por ejemplo, la gente le encanta. Si hablamos de cosas que no planteen... triviales, que no planteen la profundidad humana, lo medular, a la gente no le gusta pensar, profundizar. Entonces hay ciertas cosas que no registran de manera automática. La época no ayuda porque es la posmodernidad, Luis, es una época muy caleidoscópica, una época de la imagen, una época líquida, como decía Bauman, donde las relaciones son dinámicas, se mueven, cambian rápidamente como el agua, y como el agua se va entre los dedos, las relaciones también. Entonces todo esto de la estabilidad de la familia, del matrimonio que dura, esto es cosa que a la gente en realidad no le interesa, pero no importa, porque nosotros tenemos que seguir trabajando este campo, porque si hay una persona que pueda cambiar, después de lo que nosotros hablamos, eso ya vale un mundo. Totalmente. Es decir, esto es una tarea orgánica. En ninguno de estos temas de familia se pueden hacer virales hoy en día, lamentablemente. Pero igualmente hay que seguir. Yo usted está viendo en Facebook que le mandan videos de 2 personas desbaratándose a piñazo y tienen millones de visitantes. Y entonces ves otro programa educativo que te está ayudando a crecer. Eso es algo positivísimo, esto mismo para la familia, y no tienen los miles de viewers, porque es que desgraciadamente el ser humano va a seguir mutando, eso no lo para nadie. Hay que insistir como lo hace la doctora Balinotti y este programa, va a seguir insistiendo hasta que Dios nos lo permita para tratar de ayudar a mejorar esta sociedad, pero desgraciadamente, oye, lo que tú tienes afuera es un ejército en contra tuya para todo esto. ¿Es una verdad? Diga, doctor. Me estoy riendo porque dijiste eso y yo me acuerdo, yo lo he dicho varias veces, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso, soy un viejo. Pero me enseñaron un video en el medio de un expressway aquí en el Turnpike, si mal no recuerdo, un hombre subido arriba a un camión en el capó, pero una locura totalmente, dándole al piñazo. Y el que está
grabándolo en el video, está con la novia o la pareja, no sé, en el carro, y ella le dice, llama a la policía, y él dice, no, esto está demasiado bueno para llamar a la policía. Imagina, disfrutando. Él está grabando Coliseo Romano. Coliseo Romano. y no llama a la policía porque eso. está demasiado bueno. El Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Wow. Eso es igual que está viendo una pelea de boxeo y el hombre ya está totalmente destruido. Y no, que no se meta, déjalo. Porque es el Coliseo Romano más moderno, no como era en aquella época, pero es por eso es que yo digo que desgraciadamente esos errores del pasado los seguimos cometiendo en el presente y se cometerán en el futuro. Pero como tú dices, esa es la razón por la que lo hablamos, insistimos, no, definitivamente. y sonamos a veces repetitivos, pero yo creo que el trabajo de nosotros es seguirlo haciendo, Totalmente, aunque sonemos repetitivos, totalmente. porque lo que queremos al final del día es la mejoría. Yo admiro a la doctora. La doctora no solamente es este programa, es el día entero. En algunos casos puede ser controversial, pero tiene un mérito extraordinario, Luis, por porque eso- está luchando por esta sociedad, pero desgraciadamente lo que le interesa a la gente es otra No, cosa. pero estas conversaciones, por eso importan y las palabras importan. Claro, y, sí, definitivamente. Y seguir, como dice el doctor, y nosotros hasta fuera del aire decimos, seguimos hacia adelante. De nuevo, no a decirle piensen como nosotros, sino abrir la mente, dar la información, tener la compartirla, consci- y compartirla. compartirla, Es muy tener la importante. conciencia que por favor, toda sociedad es susceptible y si todos podemos hacer nuestra parte para mejorarla Claro que y sí. mantener nuestra sociedad, nuestro país Claro en que un sí. lugar que queremos, lo podemos hacer. Y para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, doctora, por eso es que yo creo, porque ella sacó un ejemplo de la mamá trabajando y la niña tratando de hacerle una pregunta. Y desgraciadamente con este fenómeno de la pandemia, eso y no la escuela cerrada, es eso que mostró, pasa constantemente. Y eso es un problema serio porque también la madre se tiene que preocupar por traer también el instrumento para poder alimentar a esa niña y darle lo que necesita. Lo estamos viviendo todos los días, y nosotros lo estamos viviendo todos los días, pero otra vez, quality time. Ya. Si le vas a dedicar, porque tienes mucho trabajo, pero los 15 minutos, los 20 minutos, los minutos que le vas a dedicar a tus hijos, que sean de calidad, Ya. que los escuches de verdad, que les prestes atención y les puedes explicar que tienes que seguir trabajando y regresas a ellos, tampoco trabajas 24 horas al día. So, Claro. quality time, la calidad del tiempo que le dediques a tus hijos, a tu pareja, Yo te lo a acepto. tus amistades, calidad de tiempo, no solamente tiempo. Yo te acepto eso y te entiendo, pero también hay momentos porque los muchachos no razonan como razonas tú y entonces a lo mejor quieren hacerlo en un momento en que la persona no puede dejar lo que está haciendo y entonces puede interpretarlo de una manera diferente. Todos tenemos que buscar la manera de irnos acoplando, por eso es que yo creo que la doctora Cristina Balinotti es tan importante en la sociedad que hoy estamos viviendo para que nos ayude a buscar ese balance para salvar esta sociedad. Es un trabajo arduo, yo la felicito, usted merece una condecoración. Ahora está luchando contra un inmenso mundo de gente enajenada, que lo que quieren es ese tipo de cosas. Imagínense usted, Bueno, si aquí pusiéramos a dos pero- personas, fíjese, si aquí pusiéramos a dos personas desbaratándose, mientras usted Sí, está hablando de eso, desbaratándose, seguridad. eran millones de gente lo que le ay, mira ese programa. Es así. Gracias, doctora. Pero bueno, yo le quería agradecer por acompañar, hacerse eco y pensar de esta manera, e invitar, como hizo de manera excelente el doctor Fernández, invitar al diálogo. A agradecerte a ti, Luis, porque hace ya, desde que te conozco, que también... No diga los estás- años, doctora, no diga los años. No voy a hablar. Desde que te conozco que estás acompañando todo esto, reflexionando, con una mente completamente abierta a todo esto. Esto es muy importante. Y realmente raro ver tres hombres así unidos hablando de la familia. Entonces, esto es algo que les agradezco muchísimo porque me renueva la fe en que esto Ya. realmente puede cambiarse si seguimos Claro, adelante sí. y nos unimos juntos. No hay duda. Andando se hace el camino. Camino se hace al Exacto. andar. No hay duda que hay que seguir trillando y trillando y trillando hasta que se pueda convertir en un buen camino. Doctor, 30 segundos. Gracias, doctora. Como siempre, fascinante. A las 3 y a las 8 se repite hoy Luis Díaz, el programa. Por favor, todo el mundo véanlo 2 y 3 veces. Y a las 12 en la Meca Radio, la mejor radio de la internet. Y a ustedes mañana, aquí, en el mejor programa del internet.
y que aquí, mira, pudimos controlar este fenómeno de el sabotaje del internet. Los veo mañana a esta misma hora aquí en su programa Medicina en el Hogar.